Equilibrio estático de un cuerpo. El problema de la escalera. Con el fin de alcanzar un envase de pintura en lo alto de la pared, un muchacho coloca una escalera de mano y la apoya contra la pared. La escalera de 12 peldaños tiene una longitud de 2,4 metros y un peso de 20 kilogramos fuerza. Se coloca formando un ángulo de 45 grados respecto del horizontal. Por otra parte, la pared es extremadamente lisa y el roce con el piso está limitado a una constante de fricción estática mu igual a 0,8. El muchacho tiene un peso de 60 kilogramos. Determinar el valor de la fuerza normal en el piso y en la pared cuando va por el cuarto peldaño. El valor de la fuerza de roce con el piso. Determinar también hasta qué peldaño puede llegar sin que la escalera resbale. Para resolver un problema de estática siempre hay que abstraerse. Lo primero que hicimos es colocar la figura de perfil, de modo que el problema que originalmente parecía tridimensional ahora se convierte en un problema de dos dimensiones. Solamente tiene la dirección horizontal y dirección vertical. La otra cosa conveniente es hacer un diagrama. En este diagrama representamos esquemáticamente la escalera. La escalera tiene un largo que va desde aquí hasta acá y vale L. También representamos las fuerzas que actúan sobre la escalera. Esas fuerzas son las siguientes. Primero, el propio peso de la escalera. ¿Dónde se pinta? ¿Dónde se coloca? ¿Cuál es el punto de aplicación del peso de la escalera? Pues en el punto medio, porque estamos bajo la suposición de que la escalera es homogénea. Es decir, tiene distribuida su masa por igual a todo su largo. Por lo tanto, el peso queda concentrado acá en el punto medio, que viene siendo el centro de gravedad. También hay que representar acá, mediante la fuerza W, el peso del muchacho. El muchacho está ubicado en el cuarto escalón y entonces acá representamos el peso. La distancia que hay desde la parte baja de la escalera hasta acá, hasta el punto de aplicación de la fuerza W, le llamamos D minúscula. Recordemos también que la distancia que hay desde la parte inferior hasta el punto medio de la escalera, es decir, el punto de aplicación del peso, es L medios. Las fuerzas presentes son las siguientes. En la pared solamente está la fuerza normal N1, puesto que no hay fricción, entonces no hay fuerza en la dirección tangente a la pared, solo en la dirección perpendicular a la pared. Entonces aparece la normal N1 que actúa sobre la escalera. Acá también tenemos la normal N2, que es la fuerza vertical que el piso aplica sobre el punto de apoyo de la escalera. Y está la fuerza de fricción. La fuerza de fricción, en este caso, como la escalera tiende a irse hacia la derecha, la fuerza de fricción lo impide apuntando hacia la izquierda. Ok, concentrémonos ahora en las ecuaciones que determinarán el equilibrio. Esas ecuaciones son las siguientes. La primera de ellas dice así: sumatoria de fuerzas igual a 0. Bueno, cuando se cumple esta ecuación, queda garantizado el equilibrio traslacional. La otra ecuación que hay que plantear es la sumatoria de momentos o torque igual a 0. Esto garantizará el equilibrio rotacional. Escribamos la primera, sumatoria de fuerzas igual a 0. Bueno, las fuerzas acá nos damos cuenta que se dividen en dos tipos: fuerzas horizontales y fuerzas verticales. La dirección X es la dirección horizontal. Entonces, N1 es una fuerza de magnitud N1 y apunta a la derecha, es decir, positivo.
La fuerza de roce es una fuerza de magnitud F, pero apunta hacia la izquierda. Entonces N1 menos F igual a 0. Eso garantiza el equilibrio traslacional en la dirección horizontal. Hagamos lo mismo con las fuerzas verticales. Tenemos N2, que es una fuerza positiva, entonces más N2. N2 representa el módulo de la normal. Luego tenemos el peso P, que apunta verticalmente hacia abajo, por eso se coloca un signo menos. Y tenemos el peso W, que apunta hacia abajo, por lo tanto se coloca un signo negativo. La suma de estas componentes pues da 0 y garantiza el equilibrio en la dirección vertical. La misma cosa hay que hacer ahora con los torques, pero previamente calcularemos cada uno de los torques que producen la fuerza. Siempre para elegir el torque hay que elegir un punto respecto al cual se calcularán los torques. En los problemas de estática no importa cuál sea el punto, puede ser cualquiera. Yo elegí el punto B, pude haber elegido el punto A o pude haber elegido el punto O, pero elegí el punto B. La razón por la que lo elegí se ve acá en estas dos primeras ecuaciones. La primera nos dice el momento debido a la fuerza N2 es N2 por el brazo, pero el brazo es 0, entonces da 0. La razón es que la fuerza está directamente aplicada en el punto de rotación, entonces produce torque o momento 0. La misma cosa pasa con la fuerza de fricción. Como está aplicada directamente en el punto de rotación, entonces MF igual a F por 0 igual a 0. Entonces eso nos elimina dos ecuaciones, lo que va a simplificar el álgebra. Luego tenemos el momento debido al peso W, que es W por el brazo W. ¿Quién es el brazo W? Bueno, trace por acá la línea de acción y es la distancia que hay desde aquí hasta la línea de acción. Y eso vale D por el coseno de alfa. D es la distancia que hay desde aquí hasta aquí. Y coseno de alfa es la componente adyacente al ángulo alfa. Por lo tanto, la distancia que hay desde aquí hasta la línea que pasa por la fuerza W es el brazo W, D por coseno de alfa. Por cierto, este momento W tiende a rotar, esta fuerza tiende a rotar al objeto en la dirección antihoraria. Y antihorario significa positivo, usando la regla de la mano derecha. La misma cosa se puede hacer para el peso P de la escalera. El momento producido por el peso P de la escalera es P por BP, pero BP vale la distancia que hay desde aquí hasta acá, que es L medio, es decir, la mitad de la longitud total de la escalera por el coseno de alfa. Entonces eso nos da la distancia de aquí hasta acá. O sea, prolongamos aquí la distancia de aquí hasta la línea que pasa por la fuerza P, es el brazo P. Y de nuevo, esta fuerza tiende a rotar al objeto o a la escalera en el sentido antihorario, por lo tanto es positivo. Nos queda solamente la fuerza N1. ¿Qué momento produce la fuerza N1? Pues produce N1 por el brazo. Pero el brazo es la distancia que hay desde el punto B hasta la línea de acción. La línea de acción es una recta horizontal, sería esta distancia que hay de aquí a aquí. Es decir, sería esta misma distancia. Y esa distancia no es más que L por el seno del ángulo alfa. En este caso, el momento es negativo. ¿Por qué negativo? Porque esta fuerza tiende a rotar el objeto, es decir, a la escalera, en el sentido horario, y de acuerdo a la regla de la mano derecha, eso es negativo. Ahora sí que vamos a escribir sumatoria de momentos igual a 0, obviamente tomando en cuenta el signo de cada uno de los momentos. Será así: W por D coseno de alfa más P por L medio coseno de alfa menos N1L seno de alfa igual a 0. ¿Ok? Sería este es 0, este es 0. Sería la suma de estos tres, que son estos tres términos que acabamos de estudiar. Por otra parte, vemos que el ángulo alfa, según los datos del problema, es 45 grados. Pues el coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Y el seno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Eso habría que colocar raíz de 2 sobre 2 aquí, aquí y aquí.
Por lo tanto, raíz de 2 sobre 2 va a aparecer en los tres términos. Se puede sacar factor común y luego pasar dividiendo. Entonces queda 0 dividido entre raíz de 2 sobre 2 da 0. Eso simplifica bastante esta ecuación, quedando de la forma como estamos indicando aquí. W por D más P por L medio menos N1 por L igual a 0. Fíjense una cosa, ahora tenemos 1, 2 y 3 ecuaciones. La pregunta es, ¿será suficiente esto para determinar las incógnitas del problema? Veamos, las fuerzas conocidas son P y W, y las fuerzas desconocidas son N1, N2 y F. Tenemos tres ecuaciones y tres incógnitas, entonces el sistema es completo. Pongamos las ecuaciones juntas. Las dos primeras que he escrito acá se refieren al equilibrio traslacional en X, equilibrio traslacional en Y, y esta es el equilibrio rotacional, o mejor dicho, sumatoria de momentos igual a 0. Entonces tenemos tres ecuaciones con 1, 2 y 3 incógnitas. El problema teóricamente es soluble. De la primera ecuación podemos deducir que N1 es igual a F. Claro, N1 es desconocida y F también, pero la ventaja de esta ecuación es que si tú conoces N1, conoces F, y si conoces F, conoces N1. Veamos qué información nos da la segunda ecuación. La segunda ecuación nos da la siguiente información. De acá tengo que despejar N2 porque P y W son conocidos. Entonces menos W pasa sumando. Y menos P pasa también sumando el otro miembro. Entonces queda N2 igual a W más P. Es decir, ahora conocemos N2 porque W y P son datos conocidos. Son el peso del muchacho y el peso de la escalera, que son datos. Veamos, vamos a ver la tercera ecuación. En esta tercera ecuación, la cantidad desconocida es N1. N1 es la fuerza normal que la pared produce sobre la escalera. Hay que despejar N1. Entonces, en primer lugar, lo que hago es que esta cantidad que está restando pasa al otro miembro con signo positivo. Y entonces en el otro miembro queda esta parte de aquí, WD más P por L medios. Ahora despejo N1. Para eso simplemente este L lo paso dividiendo al otro miembro y lo distribuyo entre los dos términos. Entonces me queda N1 igual a W por D entre L más P entre 2. ¿Por qué? Porque al dividir entre L, un L con el otro L se cancela. Entonces nos queda esta ecuación que la estamos llamando ecuación estrellita. Ok, pasemos ahora a colocar los valores numéricos. En primer lugar tenemos N2. N2 habíamos dicho que ya es conocida. Los valores numéricos son los siguientes. 60 kilogramos fuerza es lo que pesa el muchacho. 20 kilogramos fuerza es lo que pesa la escalera. Entonces N2 es exactamente igual a 70 kilogramos fuerza. Entonces hemos determinado N2. Hemos respondido a una de las preguntas de la parte A. Ahora vamos con N1. N1 lo vamos a sacar de la ecuación estrellita. N1 es W, que es 60 kilogramos fuerza, por D entre L. Bueno, L sabemos que es 2.4 metros, pero falta determinar D. Ese razonamiento lo voy a hacer aquí al lado. El problema nos dice que el muchacho está en el cuarto peldaño. La longitud total de la escalera es 2,4 metros. Entonces, la distancia que hay entre un peldaño y el otro a lo largo de la escalera es L dividido entre 12. ¿Por qué? Porque la escalera tiene un total de 12 peldaños. Entonces esto da 0,2 metros. Ok, pero como el muchacho está elevado 4 peldaños, entonces sería 0,2 por 4, lo cual da 0,8. Es decir, la distancia D desde la parte inferior de la escalera a lo largo de la misma hasta el punto de aplicación del peso del muchacho es 0,8 metros. Y es el que se coloca aquí, ¿ves? Aquí era D entre L. 0,8 entre 2,4. Más el peso de la escalera, que es 20, dividido entre 2. Muy bien, ahora sacamos la cuenta. Aquí
0,8 entre 2,4 da 1/3. Multiplicado por 60 da 20. Más 10, porque 20 entre 2 da 10. Da un total de 30 kilogramos fuerza. Ese es el valor de la normal N1, que es otra de las preguntas del apartado A. Bueno, habíamos dicho que conocida N1 se conocía F, la magnitud de la fuerza de fricción. La magnitud de la fuerza de fricción es, por lo tanto, 30 kilogramos fuerza. Y eso era lo que se preguntaba en el apartado B, la fuerza de fricción F. Bueno, nos queda el apartado C. Hasta que la pregunta del apartado C dice así: ¿hasta qué peldaño puede subir sin que la escalera se deslice? Tomando en cuenta que la fuerza de roce tiene como valor máximo el siguiente. El valor máximo de la fuerza de roce es el coeficiente de roce por N2. N2 es la normal en la parte baja de la escalera, la fuerza normal que el piso ejerce sobre la escalera. Como mu vale 0,8 y la normal N2 ya determinamos que era 70 kilogramos fuerza, 56 kilogramos fuerza es la máxima fuerza de roce que puede producir ese piso. Siempre que la fuerza de roce sea menor o igual que Fm, es decir, que la máxima posible que puede proporcionar el piso, hay equilibrio. Y en el cuarto escalón se cumple el equilibrio. Se cumple el equilibrio porque la fuerza de roce nos ha dado 30 kilogramos fuerza, que está por debajo de 56 kilogramos fuerza. Es decir, el piso es capaz de producir 30 kilogramos fuerza y equilibrar el sistema. Pero, si la fuerza llega a ser, la fuerza de roce llega hasta el punto máximo o punto crítico, entonces puede que haya o que no haya equilibrio. Y es lo que vamos a analizar. ¿Por qué? Porque mire, a medida que el muchacho va subiendo por la escalera, resulta que la fuerza normal va creciendo. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿hasta dónde puede subir? Bueno, se nos decía que N1 es exactamente igual a Fm. Eso lo decía la ecuación de momento. O mejor dicho, se sabe que N1 es igual a Fm. Y la ecuación de momento, que era la famosa ecuación estrellita, quedaría reescrita de esta manera. Aquí, en vez de colocar N1, colocamos la fuerza de roce máxima. Y aquí, en la distancia D, no vamos a colocar la distancia del cuarto peldaño, sino la máxima que él pudiera subir para que se cumpla esta ecuación, que le habíamos llamado la ecuación estrellita. Muy bien. De aquí, ¿qué nos queda despejar? Nos queda despejar de M, porque todo lo demás es conocido. Pues despejamos de M. Aquí hago un paso intermedio y nos queda luego que de M es L, paréntesis, Fm menos P medio dividido entre W. Esa es la distancia máxima que puede subirse sin que la escalera se resbale. Por encima de esa distancia ya la escalera comenzará a deslizar respecto del piso. Muy bien. Entonces pongamos los números para saber cuánto es esa distancia. Aquí te lo pone. L es 2.4 metros, la longitud de la escalera. Fm la acabamos de determinar, es 56 kilogramos fuerza, menos 10, que es el peso de la escalera dividido entre 2. Y todo esto ha de dividirse entre 60 kilogramos fuerza, que es el peso del muchacho. Si se hacen todas estas operaciones nos da 1,84 metros. Esta es una longitud menor a la longitud total de la escalera, que es de 2.4 metros. Ok. Ya con esto sabemos que el muchacho no puede llegar hasta el final de la escalera. Tiene que quedarse antes, tiene que quedarse a 1,84 metros. Pero la pregunta del problema dice hasta qué peldaño puede llegar sin que la escalera se resbale. Bueno, entonces mira, convertiremos de metro a peldaño. ¿Cómo será?
será usando el siguiente factor de conversión. Ya habíamos razonado que la distancia entre un peldaño y otro es 0,2 metros, es decir, un peldaño equivale a 0,2 metros. Entonces hago este cociente acá, veo que metro se va con metro, entonces la operación 1,84 dividido entre 0,2 me va a dar el número de peldaños. Es decir, se puede avanzar hasta 9,2 peldaños. Lógicamente los peldaños son números enteros, entonces el muchacho podrá subir sin resbalar hasta el 9º peldaño. Ya si intentara irse al 10º peldaño, pues entonces la escalera comenzaría a deslizar. Bueno, este es uno de los primeros ejercicios que hemos trabajado sobre equilibrio estático. Espero que les sea de utilidad. Gracias por escucharme.